Bienvenidos a nuestro programa de Buenas Noticias. Y hoy arrancamos con una muy buena. Una ONG consigue liberar a 4.000 esclavos. Así es, esta ONG ha conseguido ir a África y comprar la libertad de más de 4.000 esclavos africanos. Y les ha liberado de esa terrible situación. Un agricultor camboyano, Chorn Kao, cuenta la terrible vida de un esclavo. Él era un campesino camboyano y fue secuestrado de su casa, vendido como esclavo, y llegó un momento en el cual deseaba morir, apaleado cada día, trabajando 20 horas al día, trabajando en un barco. Su camarote era del tamaño de un ataúd, solo comía un cazo de arroz diario, consiguió saltar del barco y alcanzar la costa nadando, y cuenta la terrible vida de un esclavo. Ahora, por solo 1.000 euros, una persona puede ser liberada. Tú puedes liberar a un esclavo. Si tuvieras el dinero, ¿a quién te gustaría liberar? Quizás a las mujeres, quizás a los niños, quizás a los enfermos. Qué estupendo sería poder liberar a todos, ¿verdad? Si tuviéramos el dinero. ¿Te gustaría liberar a todos los esclavos? Aunque para eso tuvieras que desprenderte de todo lo que tienes, quizás de todo tu dinero, tus posesiones, y si tuvieras que entregar hasta tu propia vida, ¿lo harías? Jesucristo lo hizo. Jesucristo es el gran héroe de la historia de este mundo, porque viendo nuestra situación fue capaz de venir aquí para pagar el rescate con su propia vida, muriendo en la cruz. Pero quizá tú me dirás, ¿y por qué tengo que creerme esa historia? ¿Fue cierta? ¿Es real? ¿Es que tenemos en la historia pruebas de que Jesucristo existió y de que hizo eso? Pues el programa de hoy va precisamente destinado a esto. Jesucristo no solamente es un personaje de los evangelios, sino también está en la historia secular, en la historia de historiadores romanos y judíos. Por ejemplo, aquí, Cornelio Tácito, un historiador romano que nació en el año 55 después de Cristo, tuvo una vida muy larga, conoció 6 emperadores. Y él escribe esto: los comúnmente llamados cristianos, quienes eran odiados por sus excesos, Cristo, el fundador del nombre, fue puesto a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea, durante el reinado de Tiberio. Pero la perniciosa superstición, aunque fue reprimida por un tiempo, se propagó de nuevo. Es decir, que a este historiador no le gustaban nada a los cristianos ni la figura de Cristo. Por eso dice, la perniciosa superstición siguió propagándose. Pero ahí está el testimonio de Cristo, personaje histórico y fundador de una religión. Tenemos también a Suetonio, un historiador romano de tiempo del emperador Adriano. En su libro La vida de Claudio, él escribe: como los judíos provocaban constantes disturbios por la insurrección de un tal Crestus, él, Claudio, los expulsó de Roma. Aquí escribe Crestus, cuando en realidad era Christus. Sabemos que se trataba de este movimiento cristiano que estaba causando impacto en el Imperio Romano y en la ciudad de Roma. Bien, muchos de ellos odiaban a los cristianos, pero dejaron el testimonio de que ahí estaba Cristo y su movimiento religioso. A mí personalmente el que más me gusta es un judío llamado Flavio Josefo, porque a pesar de ser judío, dice cosas buenas de Cristo y del movimiento cristiano. Dice así: en ese tiempo estaba Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues era hacedor de maravillas, un maestro tal que la gente recibía la verdad con placer. Él era el Cristo, y cuando Pilatos, incitado por principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que le amaron desde el principio no le abandonaron, porque él apareció de nuevo ante ellos vivo otra vez al tercer día. Y la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no se ha extinguido aún hasta hoy. Esto escribió Flavio Josefo, y es de remarcar que un hombre judío que no era cristiano, por consultar los testimonios de los testigos y el palpitar de su tiempo, pudo llegar a escribir estas tremendas cosas que probablemente le costaron un alto precio. Pero lo más importante de Cristo es su mensaje,
Lo más importante es saber qué es lo que dijo, para qué vino, cómo fue su trabajo en esta tierra. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Me gustan las Biblias antiguas. Quienes las leyeron padecían persecución, pero seguían leyéndolas porque en ellas habían encontrado a Jesús y eso les daba una satisfacción y una espiritualidad que no encontraban fuera de ellas. Por eso la Biblia del oso tiene grabado en su portada un oso que está comiendo miel de un panal de abejas. Y las abejas le están picando, pero él sigue y sigue porque le encanta comer esa miel. Y con eso, grabado en la portada de la Biblia, el autor intentaba explicar esa experiencia feliz del que busca en la Biblia y encuentra a Jesús. Por eso Jesús en la Biblia está simbolizado como el cordero, el animal que no tiene dientes, colmillos ni garras, el animal que se deja sacrificar. Y eso fue lo que él hizo, dar su vida como un regalo para nosotros, para pagar por nuestro perdón. Y esto es extraordinario. Algunas personas se sienten atraídos por otras religiones. Piensan que crecieron en el cristianismo, pero que quizás otras religiones de otras culturas serán mejores. Muchos están atraídos por las religiones orientales, por la estética de los dibujos, la belleza del arte. Sin embargo, cuando pensamos en la enseñanza del karma, eso es algo tremendo. Imagínate, según esa enseñanza, la persona debería pagar con sufrimiento todos sus errores. No hay perdón, sino que en un ciclo sin fin estarás pagando por tus errores con sufrimiento. No hay problema si no hay suficiente en una vida. Tendrás otra y reencarnación tras reencarnación pagarás con dolor por todos tus errores, por miles y miles de reencarnaciones. No existe el perdón. Qué diferente es la religión de Jesús. Él nos ofrece su perdón. No tendrás que pagar por tus errores, porque Él pagó por ellos. En 1941, el sacerdote Kolde estaba encerrado en el campo de concentración de Auschwitz. Unos presos se fugaron durante la noche y según la norma de los nazis, por cada preso fugado iban a matar a 10 internos. Un sargento polaco fue elegido para ser ejecutado y entonces él estaba llorando, diciendo que tenía esposa e hijos. ¿Quién va a cuidar de ellos ahora? El sacerdote Kolde dio un paso al frente y pidió ocupar el lugar de ese hombre, morir en su lugar, pues según decía él no tenía esposa e hijos que le estuvieran esperando. La escena fue impresionante, pero los nazis accedieron y el sacerdote Kolde fue muerto precisamente en lugar de ese sargento polaco. Este polaco, tiempo después, todavía reconocía y agradecía lo que habían hecho por él. Y decía, gracias porque tú diste tu vida por mí. Y esta es la esencia del mensaje. Para esto vino Cristo, para dar su vida por nosotros. Fue para esto para lo que vino a este mundo. Y cuando fue clavado en una cruz y murió, lo hizo muriendo en nuestro lugar, para pagar el precio por nuestra salvación. Él recibió la muerte para que tú recibas la vida. Este es el mensaje del Evangelio. Como dice en la Biblia, el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje, que todo nace de ese amor de Dios, que viendo la situación de un mundo caído, de un mundo en pecado que termina sus días con la enfermedad y la muerte, es capaz de venir para poner una solución, para pagar el precio y rescatarnos para un futuro mejor. Así, 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y esto es extraordinario. Es Dios quien muestra su amor enviando a su Hijo y luego nosotros los que debemos responder. Básicamente, todo el libro de la Biblia se resume en estas dos frases. Yo te amo
¿me amas tú? Por un lado, Dios, que nos está mostrando su amor, nos dice, hijo, yo te amo, he hecho esto por ti. Y por otro lado, espera tu respuesta. ¿Me amas tú? ¿Cuál será nuestra respuesta? Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Viendo a Jesús, anunció a todos los demás, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Un cordero? ¿Cuál es el símbolo del cordero? ¿Qué es lo que significa? El cordero del sacrificio, durante siglos, había sido sacrificado en el altar como un símbolo. Un inocente será sacrificado por nosotros. Una víctima inocente morirá en nuestro lugar. Y así pasaron los siglos, y los corderos eran sacrificados en ese altar, esperando que un día llegaría el auténtico, el verdadero. Y ese momento llegó. Llegó el verdadero, el auténtico Cordero, Jesucristo, iba a ser sacrificado por nosotros en la cruz, para pagar el precio. Y Juan le reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero, ya está aquí entre nosotros. Es un momento impresionante en la historia. Comprados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. La sangre es el símbolo del precio, la vida que Él entrega por nosotros. Entonces la sangre es aquí un símbolo de cómo se paga ese precio. Nosotros somos pecadores, no somos perfectos. Deberíamos morir, no tenemos derecho a una vida eterna. Sin embargo, Él paga ese precio por nosotros para darnos ese derecho, como aquel que paga un rescate, que paga el precio por un rehén. Esta es la maravillosa palabra redención. ¿Qué significa la palabra redención? Cuando uno consigue liberar a un esclavo, pagar el precio por un esclavo. A veces los esclavos ganaban dinero con el juego y conseguían reunir una suma y pagar su propio precio, pagar su redención. A veces un esclavo era valiente y salvaba la vida de un hijo de su dueño. En casos así, este dueño era capaz de darle la libertad, de pagar la redención. A veces era alguien que le debía un favor, pero cuando un esclavo recibía la libertad, era pagada su redención. Así también en nuestro caso, la redención. Herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53. El profeta Isaías vio en visión cómo alguien venía e iba a pagar por los sufrimientos de su pueblo. Iba a pagar Él por nuestras rebeliones. Y tal como lo vio, así se cumplió en la figura de Jesucristo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Texto especialmente, porque es como si el reloj del tiempo fuese avanzando por la profecía hasta llegar en el tiempo de su cumplimiento. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo, nació de mujer y se preparó para morir en nuestro lugar. Lo dio todo por ti. Quizás esta frase resume todo lo que podríamos decir hablando de la salvación. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? Vino a darlo todo por ti. Y espera que tú lo creas y que tú confíes en Él. ¿Quién será salvo? Este será el motivo de nuestro próximo bloque. Hasta ahora. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos.
vocesperanza.com. Para alguien que cree en Jesús, la pregunta más importante es: ¿seré salvo? ¿Quién será salvo? A Jesús le hicieron esta pregunta, esta misma pregunta: ¿quién será salvo? Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. ¿Quién será salvo? Y la respuesta de Jesús fue: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, imposible para los hombres. Los hombres no pueden conseguir su propia salvación. Para Dios sí es posible. A veces se nos ha dicho, ¿verdad?, que podremos conseguir nuestra salvación, quizás comprando una indulgencia con dinero, quizás por medio de sacramentos, quizás poniéndole mucho interés, o con la repetición de rosarios o oraciones, quizás podríamos conseguir la salvación. A veces se habla de comprar muchas misas, pagando muchas misas se puede conseguir algo de gracia o de influencia, entre comillas. A veces se habla de las penitencias para conseguir que Dios cambie de opinión. ¿Qué hay de todo esto? La respuesta de Jesús es muy clara. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por lo tanto, la salvación es un regalo. ¿Cómo soy salvo? Dice Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que somos salvos por gracia, de regalo, y nuestras obras no tienen nada que ver en eso. No pueden comprar ni conseguir nuestra salvación. Aquel muchacho se atrevió a coger el coche de su padre. No tenía permiso de conducir, tampoco tenía mucha habilidad con el coche. Sin embargo, se atrevió a hacerlo y se divirtió mucho. El problema es que tuvo un grave accidente. Cuando su padre fue al hospital, no le importaba que el coche estuviera destrozado. Solo le importaba su hijo, que su hijo pudiera sanar, pudiese vivir, porque le amaba. Tampoco le importó cuando las facturas del hospital le arruinaron por completo. Nada de eso le importó. Hubiera dado hasta su propia sangre para conseguir que su hijo viva. Así es la maravillosa historia del Evangelio. Para eso Jesucristo vino a este mundo, porque Dios nos ama y fue capaz de venir y sufrir lo que fuese necesario, la tortura y hasta la cruz, hasta entregar su propia vida para conseguir tu salvación y la mía. Y esto sí que son buenas noticias. Lo dio todo por ti. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Él no esperó a que fuéramos buenos chicos, no esperó a que estuviéramos limpios y con una vida ordenada y pura. No, Él vino, Él dio el primer paso y dio todo lo que tenía que dar para poner todo a nuestra disposición. Cristo murió por nosotros. Todos pecaron y vestidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos capítulo 3, versículos 23 en adelante. Y aquí hay una redundancia: gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa gratis. Es decir, de regalo somos justificados gratuitamente. ¿Por qué insistirá tanto en esto de gratis? Probablemente para que nos entre en la cabeza que no podemos conseguir nuestra salvación por nuestros propios méritos o sacrificios o indulgencias o misas o ni siquiera con sufrimientos o con dinero. Este es un grabado de Martín Lutero, un fraile agustino que se especializó precisamente en este tema. Se hizo profesor de Biblia. Él tenía una gran preocupación para saber si Dios perdonaría sus pecados. Así es que él pasó su vida estudiando este tema y encontró cosas extraordinarias. Encontró todos estos textos que nos hablan de que somos salvos por la fe, que somos justificados por la fe.
no por las obras. Como Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Las obras no importan? Esta es otra pregunta que podemos hacernos. Si nuestra salvación no se gana por obras, ¿nuestras obras no importan? Dicho de otra manera, ¿no le importa a Dios cómo yo me comporte? También la Biblia tiene respuesta para eso. La fe sin obras es fe muerta, nos dice Santiago. Es decir, que una fe que salva traerá obras, porque si no trae obras es muerta y no sirve. Una escena en mi vida que me hizo reflexionar mucho fue lo que me sucedió cuando yo vivía en mi pueblo en un quinto piso de un edificio. Alguien llamó al portero automático y mi esposa dijo, ¿quién es? Soy una niña, dijo la voz. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero entrar. Y entonces le dijeron, ¿tú vives en este bloque? Y dice, sí, yo vivo aquí, vivo en el 7, pero no alcanzo el botón, por eso aprieto el 5. De manera que ella, como no alcanzaba a apretar el botón número 7, alcanzó a apretar el botón número 5. Y entonces nosotros le abrimos la puerta. Algo así sucede con la experiencia cristiana. Quizás tú no alcanzas la perfección, quizás no puedes hacer bien todas las cosas que quieres. Te traiciona el mal carácter o malos hábitos. Querrías hacerlo bien, pero no alcanzas. Pero esa niña alcanzó el 5 y apretó al 5, no se conformó con menos. Lo mismo espera Dios de nosotros. Haz lo que puedas, porque lo que no puedas, se encargará Él. De lo que tú no puedas conseguir, Él se encargará. Él pondrá lo que te falte. Si puedes apretar el 5, no aprietes el 1. Si puedes portarte bien, no te portes mal, porque eso es deslealtad con Dios. Aprieta el 5 y Él pondrá lo que te queda. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios transforma nuestros sentimientos. La fe no es simplemente una opinión o una creencia. La fe transforma los sentimientos. Sucede que cuando uno acepta el perdón de Dios, tiene paz en su corazón y por lo tanto tiene buenos sentimientos. Esos sentimientos le van a traer buenas obras. Estando en paz con Dios, tiene amor por los demás, tiene buenos sentimientos que se transformarán en acciones cristianas. Vea por el 5, vea por el 7, aprieta lo más alto que puedas y Dios pondrá la diferencia. Este es el mensaje de la justificación por la fe. Mateo 7, 16 en adelante dice, por sus frutos los conoceréis, porque en nuestras obras vamos a mostrar si tenemos esa comunión con Dios o si no la tenemos, si tenemos esa verdadera experiencia de fe con Dios. Lo dio todo por ti, también una vida nueva. Esta fe nos transforma, nos transforma. Con una moneda en la mano, una niña golpeaba en el mostrador de la farmacia, tap, 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 impaciente. Y veía en la trastienda a dos hombres hablando. Así es que ella insistió. Uno de los hombres le dijo, un momento, espera un momento. Pero ella no podía esperar y golpeaba con la monedita. Un momento, niña, ¿no ves que estoy hablando con mi hermano? Pero la niña no podía esperar. Así es que cuando salió, le dijeron, ¿qué es lo que quieres? Dice, vengo a comprar un milagro. Y le dijeron, pero aquí no vendemos milagros, esto es una farmacia. Dice, sí, mi hermanito se está muriendo y ha dicho el médico que solamente un milagro le podría salvar. Así es que he traído todas mis moneditas, las tengo aquí para poderle comprar un milagro. El farmacéutico decía, nosotros no tenemos milagros. Pero su hermano se adelantó y dijo, un momento. Y empezó a contar las moneditas y dijo, mira, tienes justo el dinero para comprar un milagro. Se las guardó en el bolsillo y ese hombre resultó ser el mejor médico de la ciudad. Acompañó a esa niña a su casa
y tomó cuidado de su hermanito en el mejor hospital de la ciudad, con los mejores médicos, los mejores medios, mediante cirugía, consiguió sacarle adelante y su hermanito pudo vivir. Aquella niña pudo comprar un milagro con unas moneditas, ¿verdad? Con la justificación por la fe pasa lo mismo. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a Dios? Un poco de calderilla, nuestra propia vida. No tenemos mucho que ofrecer, no podemos ofrecer la perfección. Pero es suficiente si lo entregamos, si con fe lo entregamos, es suficiente para comprar un milagro. Porque Dios tomará lo poco que tú puedas ofrecerle y va a realizar un milagro. Puede cambiar tu vida y darte la esperanza de la vida eterna. Así es, si así lo crees. Y eso, desde luego, son buenas noticias, excelentes noticias para un mundo que se convulsiona. Estaremos aquí en el próximo programa con más buenas noticias para ustedes. Hasta pronto.